Hola jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la segunda unidad de nuestra asignatura Taller de Métodos Cualitativos. El tema: Enfoques y modalidades de investigación cualitativa. Los objetivos de esta unidad son tres en particular. El primero, conocer los métodos de investigación cualitativa: etnografía, etnometodología, hermenéutica, investigación-acción y teoría fundada. El segundo, identificar en cada uno de los métodos cualitativos las especificaciones básicas que nos ayudan a ubicar los escenarios idóneos para la aplicación de cada uno de estos. Y finalmente, con lo que veamos el día de hoy, se busca que ustedes logren la aplicación de estos métodos en ejemplos de problemas de investigación de la vida cotidiana. Sin embargo, hay que recordar que hay una gran diferencia entre problemas normales cotidianos y problemas científicos. Iniciamos con la temática 2.1.4: etnociencia, etnometodología, análisis componencial o antropología cognitivista alternativas a la etnografía convencional. Bien, la etnociencia, denominada por otros etnografía cognitivista, se desarrolló en los tardíos años de la década de los 60. Su propósito fue mejorar la etnografía, que en ese momento era acusada de ser blanda, subjetiva y no científica, como muchos de ustedes han estado haciendo hincapié con respecto a la metodología cualitativa, a diferencia de la cuanti. Bien, fue concebida como un método para desarrollar descripciones precisas y operacionalizadas de conceptos culturales, como lo sugieren los nombres alternativos a la etnociencia. Ha sido conocida como la etnosemántica o la etnolingüística, dado que ésta se deriva de la lingüística, ¿no? Los análisis se hacen a través de la estructura fonológica y la gramática de los agentes de estudios. Básicamente es un método de descubrimiento, pues lo que buscamos con la etnociencia es observar cómo la gente puede ver desde su propia experiencia el mundo que les rodea. Ahora bien, ¿cuál es la meta del investigador? Principalmente tenemos 3 puntos. Desde esta perspectiva es describir o comprender el concepto abstracto a través de un análisis construido desde la perspectiva de los informantes o, como le llamamos actualmente, de los agentes de estudio. Los sistemas culturales se determinan a través de exámenes por parte del investigador de una serie de distinciones fenomenológicas que son significativas para los propios participantes. Y también se busca o la meta es la acepción de cultura que subyace a esta perspectiva, dado que se puede observar desde una estructura psicológica mediante las cuales los individuos o grupos se guían o guían su conducta. En otros términos, todo aquello que cualquier persona debe conocer o creer a fin de obrar de una manera aceptable para los miembros de una sociedad específica. Los objetos de estudio de la etnografía, según Garfinkel, son planteados para el caso de la etnometodología como actividades prácticas, circunstancias y razonamiento sociológico práctico, pues ello le concede un lugar semejante en el análisis de lo banal a lo ordinario y de lo trascendental a lo extraordinario. Este autor agrega que lo social está permanentemente en cambio o se va construyendo a través de los días, y que por ende los hechos sociales solo pueden concebirse como realizaciones de los miembros de una sociedad específica en un lapso de tiempo puntual. Esta forma de comprender de los etnometodólogos la realidad social conduce a detallar la mirada en los procesos que los miembros de una forma social utilizan para producir y reconocer su mundo, y hacerlo de manera familiar, ¿no?
Por esta manera de proceder, la etnometodología se aproxima a las propuestas de análisis institucional y de la pragmática. En relación a esto, nos dice Garfinkel que el punto de encuentro está en la tesis según la cual no solamente existen instituciones, sino fuerzas y procesos instituyentes. En cuanto al segundo punto, el contacto está en el reconocimiento de que el lenguaje solo puede adquirir un sentido completo dentro de un contexto específico donde se reproduce y se produce, es decir, dentro de un contexto práctico muy específico. Entonces, la tarea del investigador en este punto es develar los medios empleados por los miembros de cierta comunidad para organizar su vida en común, para lo cual el investigador requerirá plantearse una estrategia muy específica que permita descubrir lo que hacen los miembros de X o Y comunidad, una sociedad determinada, para luego entrar a desentrañar el significado íntimo de ese mundo social en particular al que pertenecen pues estos agentes de estudios a los que el investigador se enfoca, ¿no? En términos metodológicos, podemos asumir que el primero de los puntos implicará realizar un trabajo de muestreo cualitativo que permita focalizar las observaciones y análisis más pertinentes, mientras que el segundo de los aspectos pues va a demandar que el investigador adelante un trabajo de seguimiento etnográfico que permita no solo observar las realizaciones de estos agentes de estudios en su desempeño sociocultural habitual, sino también registrar qué dicen sobre dichas realizaciones o propósitos de estos participantes y descubrir el o aquellos significados que estos tienen para ellos. Sobre estas consideraciones metodológicas, es importante para los etnometodólogos hacer un mapeo o un muestreo cualitativo para que se pueda hacer la validación consensual. Como ejemplo puedo citar una tesis que están desarrollando, están por concluir en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, el futuro doctor Contreras, quien nos habla acerca del Día de Muertos en el pueblo de Naulinco, ¿no? Cómo los habitantes celebran esta fiesta y qué significados le dotan a estas celebraciones en específicas. Supuestos metodológicos que justifican la etnometodología. Tenemos dos en específicos, de Meehan y Levi-Strauss. Meehan nos dice que solo sabiendo cómo construyen los miembros de una comunidad en específica sus actividades, podemos estar razonablemente seguros de lo que son dichas actividades. Por su lado, Strauss nos dice que el investigador alterna entre el análisis de la conducta lingüística y el estudio de la infraestructura consciente. Este proceso involucra el examen de los términos como entidades independientes dentro de un sistema cultural. El propósito de la etnociencia entonces es descubrir las leyes generales, bien sea a través de la inducción o la deducción lógica. Pues no obstante, esta afirmación de este gran antropólogo estructurista francés es clara, dado que la búsqueda de leyes universales en el ámbito de lo social y lo cultural, pues no es ya del norte prioritario de los científicos sociales de esa época en específica, ¿no? Sino que es algo que en la actualidad se está viendo como una necesidad básica y por lo tanto se está tomando en cuenta y se está considerando. 2.1.5. La hermenéutica, algo más que una propuesta filosófica. Pues esta alternativa de investigación cualitativa aparece como una opción en su dimensión filosófica no agotada, pues busca trascender entre todas las propuestas metodológicas con la comprensión de la realidad a través de una metáfora textual.
la cual es susceptible de ser interpretado mediante el empleo de caminos metodológicos particulares y que son propios y que a la vez se hacen distintas a otras alternativas de investigación. Ante esto, Othman nos dice que el propósito de la hermenéutica es incrementar el entendimiento para mirar otras culturas, otros grupos, individuos, sus condiciones y estilos de vida y sobre todo observar una perspectiva doble del presente y del pasado. Al igual podemos señalar que la hermenéutica ha construido su propia ruta tanto en lo que atañe a la delimitación de su objeto como el desarrollo de su propuesta metodológica. Una importante transición que le representó el paso de una concepción inicial fue el desentrañamiento de textos sagrados, particularmente el de la Biblia, por lo que buscaba era saber sus dos significados actuales, ¿no? O sea, por un lado, cómo se puede interpretar fenomenológicamente la existencia y por otro, cómo se puede interpretar el entendimiento, que es la tendencia representada por Hans y Georg Gadamer. Asimismo, busca interpretar la realidad social entendida como texto susceptible de múltiples lecturas, que a su vez representa el enfoque desarrollado por Paul Ricoeur principalmente. Bien, dentro de la acepción de Gadamer, nos dice que la hermenéutica se acentúa en el carácter lingüístico, como ya lo hemos estado planteando. Esto en virtud de que las interpretaciones se expresan lingüísticamente, pero a la vez el entendimiento se apoya en las categorías de pensamiento que el lenguaje ha proporcionado. Nos habla también de un encuentro hermenéutico donde idealmente se posibilitaría el diálogo entre horizonte de entendimiento y el mundo vital, trascendiendo los referentes de espacio y de tiempo. En la versión de Ricoeur, la hermenéutica es definida como la teoría de las reglas que gobiernan una exégesis, es decir, una interpretación de un texto particular o colección de signos susceptibles de ser considerados como un texto. En esta perspectiva, uno de los conceptos básicos es el círculo hermenéutico, que describe el movimiento entre la forma de ser, el intérprete y el ser que es revelado por el texto. Trabajo interpretativo que pretende realizar la hermenéutica. Pues en general es la interpretación de cualquier texto, en específico la interpretación literal y la interpretación a partir de la reconstrucción del mundo, y para que las interpretaciones en cuestión adquieran aceptabilidad, pues deben cumplir por lo menos las siguientes dos condiciones: una, que explique la información relevante disponible y que la interpretación que se realice sea lo más posible para explicar los fenómenos o eventos interpretados. En cuanto a sus aplicaciones prácticas, pues el análisis hermenéutico ha sido introducido a campos tan diversos como el estudio de la identidad cultural, el análisis de desarrollo moral y el análisis político. Tema 2.1.6: la investigación-acción y la investigación-acción participativa. Propuestas para generar conocimiento más allá de la interpretación y la explicación. Bien, la investigación-acción, o conocida como IAP, representa una corriente de pensamiento inaugurada en su fase preliminar a finales de la década de los 40. Esto es en el siglo XX. Sin embargo, los desarrollos son diferentes, pues ellos vienen hasta mediados de la década de los 70, ¿no? Un hito muy importante es que en esta segunda etapa, en la década de los 70, fue más conocida la IAP porque se realizó un simposio mundial de investigación, acción y análisis científico en Cartagena, Colombia, en el 77. Y pues esto de alguna manera sirvió como plataforma de lanzamiento de esta alternativa de investigación cualitativa en su forma más conocida como hoy en día.
y pues tuvo su ingreso de manera formal en los círculos académicos durante el 10º Congreso Mundial de Sociología llevado a cabo en la Ciudad de México en el año 1982. Según Gajardo, existen diversas modalidades de investigación-acción, pues al igual que en otras modalidades de investigación, hay denominación o clasificaciones genéricas que recogen una gran variedad de alternativas de trabajo. Y pues Gajardo da cuenta por lo menos de las siguientes opciones, ¿no? Existe la opción de la investigación-acción, la investigación para la acción, la investigación en la acción, la investigación participativa, la investigación militante y la investigación acción participativa, que hoy en día la conocemos famosa como la IAP y es la más utilizada. La IAP o investigación acción participativa fue creada específicamente para dos contextos en particular. Por un lado, para la educación, pensando en la educación popular, y por el otro, en el desarrollo rural. Ante esto puedo citar algunos de los trabajos realizados por el doctor Günther Dietz, que tenemos el placer de tener en México desde la década de los 90 y que trabaja en la Universidad Veracruzana, y quien ha realizado bastantes trabajos de investigación tanto en España como en México. Uno de los trabajos que puedo citar en donde él hace uso de esta metodología es el de los purépechas ante el fomento artesanal, repercusiones en la organización laboral y la participación política de las comunidades alfareras de Michoacán. Sin embargo, pues él también utiliza la etnografía para hacer sus estudios, ¿bien? Él nos habla también, haciendo uso de la IAP, de las universidades interculturales en México, un balance bibliográfico con su coautora, la doctora Laura Selene Mateos Cortés, ¿no? Quienes ellos trabajaron muy de cerca con las universidades veracruzanas interculturales en la Huasteca veracruzana y también por la Sierra Songolica, donde se encuentra otra de las UBIs. Como bien sabemos, la IAP es considerado como una base principal de acción para el cambio social y político, así como para el progreso de la igualdad de democracia, y ello es porque estimula el saber popular y busca vincularlo a la autoinvestigación de sectores desposeídos. Bien, aquí retomo el ejemplo del doctor Günther Dietz o la cita que hago de él, porque él durante su trabajo de investigación en conjunto con algunos estudiantes de maestría, licenciatura y doctorado, han buscado las necesidades o han detectado por medio de la IAP las necesidades de ciertos sectores desprotegidos y han colaborado a implementar o estimulado a estas sociedades a que ellos tomen acción social con respecto de las temáticas más apremiantes de sus comunidades, y pues han trascendido estas acciones a un cambio radical en sus localidades, favoreciéndolos de manera particular y social, ¿no? Desde un punto de vista metodológico, no existe una manera homogénea de realizar investigación-acción participativa. Existen aproximaciones más estructuradas que otras, pero no una estructura en específica o en particular. Rahman y Falsborda, al hacer un balance de los últimos 20 años de desarrollos en esta opción de investigación, señalan que en la actualidad debe verse la IAP como un puente hacia otras formas de explicación de la realidad y otras formas más satisfactorias de acción para transformarla. Como nos dicen ellos, ¿no? Podríamos decir que ahora hay más argumentos a favor de la continuación de la IAP, más que los que habían en la década de los 90, ¿no? Pues dicen textualmente: sentimos que la IAP es un procedimiento heurístico de investigación
y es un modo de vida altruista que puede perseguir y alcanzar metas. Ahora bien, la legitimación y reconocimiento de la investigación, acción participativa como una alternativa, con una identidad propia y con un lugar tanto en la comunidad académica como en la contribución a procesos de desarrollo social e innovación educativa, es evidenciada en muchos lugares, ya lo habíamos mencionado anteriormente, lugares como congresos internacionales y libros, ¿no? Libros donde dan a conocer investigación y dan a conocer aportes científicos que ayudan a solucionar problemas de ciertas culturas en particular. Existen organismos multinacionales como la FAOMS y la OMS, entre otras, quienes nos dicen que la IAP figura como herramienta valiosa para promover procesos sistemáticos de desarrollo. Asimismo, ellos consideran que es un recurso metodológico primordial para la planeación social en ámbitos locales y regionales. Un ejemplo de ello fue hace más de 12 años cuando la OCDE manda un oficio a México donde le da algunas recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones está aportar un poco más o contribuir más a la economía del pueblo de la Sierra de Zongolica, dado que era considerado como el pueblo más pobre a nivel mundial, ¿no? Entonces es cuando México empieza a implementar programas como el que hoy se llama México sin hambre, el de Prospera, Seguro Popular, Piso Firme, el de los techos y diversos programas que ayudó a que la Sierra de Zongolica hoy por hoy se ha reconocido como uno de los pueblos indígenas que están mejor a nivel nacional, ¿no? Ahí también fue cuando se dio el banderazo para que se construyera o se inaugurara el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica y se expandiera la Universidad Veracruzana con la Universidad Intercultural. Finalmente, con respecto a la IAP, tenemos unas consideraciones de carácter práctico. Primero que nada, hay que adoptar estrategias de participación, es decir, aprender haciendo. Esto va orientado a facilitar un trabajo de manera sistemático y bastante riguroso en cuanto al registro y análisis de percepciones, testimonios y juicios. Eso evita que nosotros tengamos así como que mucha apertura a nuestra subjetividad. Esto es para intervenir en diferentes fases de la investigación, desde su diseño, su implementación, desarrollo hasta su uso y la aplicación, ¿no? Y otra consideración es retomar la comprensión de la realidad social y material y así encauzar una acción de la sociedad, pero de manera organizada. Tema 2.1.7. La teoría fundada, una propuesta metodológica general para construir teoría desde una perspectiva cualitativa. Fue presentada inicialmente por Barney Grassley y Anselm Strauss en el 67. Entre los propósitos declarados fue el ofrecer la racionalidad para que la teoría fundamental generara y desarrollara a través del interjuego de datos recolectados durante el desarrollo del proyecto de investigación, es decir, que durante la investigación se fuera construyendo en este ir y venir la teoría, ¿no? Pero siempre con fundamento. Asimismo, nos dice que surge como una alternativa de la teoría funcionalista y estructuralista. Los análisis comparativos constantes de la teoría fundamentada buscan en sí establecer un deslinde de análisis comparativos constantes. Enfatizan la construcción y desarrollo de un tipo de teoría denominada sustantiva y que a continuación voy a hablar de ella como TS o me refiero a ella como TS. La teoría sustantiva posibilita dar cuenta de las realidades humanas, puesto que alimenta
datos de investigación en curso de forma dinámica y abierta. Asimismo, permite la verificación de hipótesis emergentes. Ahora bien, las estrategias de método de comparación de la teoría fundada son 4. La primera, el interrogatorio sistemático, el cual busca relacionar los conceptos. La segunda es un muestreo teórico. Posteriormente, otra de las estrategias son los procedimientos de categorización sistemáticos y finalmente el seguimiento de principios para el desarrollo conceptual sólido. Nos habla de una matriz condicional que especifique las escalas de condiciones y consecuencias y que nos lleve de lo macro a lo micro. Bien, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Les agradezco su atención. Recuerden que pueden mandarme algunas dudas o sugerencias a mi correo particular fiurpa7@hotmail.com. Gracias.